El día de hoy continuamos con Kant. Habíamos quedado en la revolución copernicana. El sujeto constituye o determina al objeto imponiéndole ciertas propiedades, mientras que la sensibilidad le impone las formas del espacio y el tiempo, el entendimiento le impone los conceptos puros o categorías. Esto significa que el objeto es el resultado de la aplicación de ambas facultades a una materia dada. Entonces, veamos más en detalle cada una de estas facultades. Sensibilidad. La sensibilidad es una facultad pasiva, es decir, es una facultad receptiva. Dicho de otra manera, la sensibilidad es la que permite que la materia me sea dada, que algo se me aparezca. ¿Y cómo se me aparece? Bajo las formas del espacio y el tiempo. Esa materia dada se me aparece a la sensibilidad ya con ciertas propiedades que le son propias, pero además se me aparece espacio-temporalmente, y esto es determinado por el sujeto. Por eso dirá Kant que el espacio y el tiempo son formas puras de la sensibilidad. Las formas puras de la sensibilidad son intuiciones puras. Son intuiciones en tanto son sensibles. Para Kant, a diferencia de otros filósofos como Descartes, no hay intuiciones intelectuales. La intuición es propio de la sensibilidad y se define como un contacto o percepción directa e inmediata del objeto. Entonces, el espacio y el tiempo son intuiciones en tanto, en cierto modo, me son dadas junto con la materia dada a la sensibilidad. ¿Y por qué son puras? Porque no son empíricas, sino independientes de la experiencia, y también porque son universales y necesarias. El espacio es la forma del sentido externo porque toda intuición que se me da en el mundo externo se me da bajo la forma del espacio. El tiempo, en cambio, es la forma pura del sentido interno, porque los estados internos, aunque no se dan en el espacio, sí se dan de modo temporal. En la estética trascendental, la primera parte de la crítica que se ocupa de la sensibilidad, Kant demuestra, a través de ciertos argumentos, que el espacio y el tiempo son formas puras y son condiciones de posibilidad de la experiencia. Son condiciones de posibilidad porque sin esa determinación espacio-temporal no habría objeto ni experiencia, porque nada se me aparecería. Son las condiciones de que algo me sea dado, de que algo se me aparezca. No obstante, por ser esta una introducción a Kant, no trataré estos argumentos. En síntesis, el espacio y el tiempo son las formas en que intuimos las cosas, son propiedades o determinaciones propias de la sensibilidad que el sujeto le impone al objeto para que éste se aparezca. En ese sentido, el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad de la percepción, porque solo puedo captar, como dije antes, percibir o intuir algo dado bajo estas formas. Kant dice también que el espacio y el tiempo tienen realidad empírica e idealidad trascendental. Tienen realidad empírica porque son válidos y necesarias para todos los objetos que intuimos en la experiencia. Pero por otra parte son ideales trascendentalmente porque si se hace abstracción del espacio y el tiempo, si se los vacía de objetos, estos no son nada, no tienen una existencia real en ese sentido, como algo que existe de manera independiente al sujeto, porque son formas de la sensibilidad. Cabe aclarar que si lo que se me aparece ya bajo ciertas determinaciones, entonces lo que se me da no es la cosa en sí misma, sino un fenómeno, la intuición de una materia con ciertas propiedades. El fenómeno es aquello que se me aparece a la sensibilidad y por tanto es el objeto de una intuición empírica. Entonces, Kant distingue entre fenómeno y noúmeno o cosa en sí. Ahora bien, como la cosa en sí misma o noúmeno no es dado a la sensibilidad, no puede ser conocido,
porque para que algo pueda ser conocido tiene que darse a la sensibilidad. Esto significa que los límites del conocimiento están dados por lo que se aparece a la sensibilidad. Por lo tanto, la cosa en sí, aunque es pensable porque no es contradictoria, no es cognoscible. Pero, en tanto la cosa en sí es incognoscible, no es posible determinar tampoco si es aquello que me afecta, si es la causa de la afección. Es decir, no se puede determinar que la cosa en sí o noúmeno sea la causa de las afecciones. En síntesis, solo puede conocerse aquello que es dado a los sentidos. Si no hay intuición o impresión, no hay objeto del conocimiento. Segunda facultad, el entendimiento. Por otro lado, en la lógica trascendental, Kant se ocupa del pensar en general, es decir, de las condiciones de posibilidad del pensamiento. Por ello, es esta parte la que dedica al estudio del entendimiento y sus conceptos puros. El entendimiento es la facultad activa, pues sintetiza las representaciones dadas por los sentidos bajo las categorías o conceptos puros. Es decir, el entendimiento unifica las representaciones o impresiones en un juicio. ¿Qué es un juicio? Un enunciado o proposición que afirma o niega algo y por tanto puede ser verdadero o falso. En el próximo video trataremos de modo específico los juicios como otra de las formas de introducirse a la crítica de la razón pura. Entonces, el entendimiento, además de tener la función de sintetizar o unificar las representaciones, produce conceptos que son a priori, es decir, independientes de la experiencia. Estos conceptos son llamados también categorías. Y estos conceptos puros son por ende universales y necesarios. Esto quiere decir que deben aplicarse a lo dado para que haya objeto, experiencia y conocimiento. Si el entendimiento no subsume las impresiones bajo las categorías, entonces no habría objeto ni experiencia, porque estos suponen una multiplicidad que esté organizada o estructurada de modo coherente. Si el entendimiento no unifica, no habría experiencia, sino representaciones dispersas, caóticas, que serían un sinsentido. En síntesis, la multiplicidad solo puede ser objeto si es enlazada, y esto solo lo puede realizar el entendimiento porque la sensibilidad es una facultad pasiva. Volviendo a las categorías, estas son conceptos de un objeto en general, es decir, son conceptos universales que deben aplicarse a todo objeto para ser tal. Además, son las reglas que guían al entendimiento para que éste pueda unificar las representaciones en un juicio. En ese sentido, pueden concebirse como funciones, actos u operaciones del entendimiento. Son los principios que otorgan significado y objetividad. De esta manera, el entendimiento confiere orden al material sensible, a esa multiplicidad, es decir, unifica lo que de otra manera no sería sino impresiones desordenadas. El orden y la coherencia es otorgado por el entendimiento. Además, las categorías no solo son formas necesarias de todo objeto y conocimiento, sino también formas necesarias de todo pensar. En la lógica, Kant lleva a cabo dos deducciones necesarias. Una es la deducción metafísica, en la cual el filósofo deduce cuántas y cuáles son las categorías a partir de la tabla de los juicios, es decir, a partir de los tipos de juicio, en tanto las categorías son las funciones que guían la articulación de dichos juicios, se deducen las 12 categorías. La segunda deducción es la llamada deducción trascendental, donde Kant demuestra que las categorías, a pesar de ser conceptos independientes de la experiencia, se aplican de modo legítimo a los objetos de la experiencia, es decir, que tienen validez objetiva. Ambas deducciones no las trataré en este video por tratarse de una introducción a Kant, pero sí haré una breve síntesis de la segunda deducción, la trascendental. Para que el entendimiento pueda sintetizar, necesita una unidad más fundamental que la categoría de unidad, pues se necesita una unidad que otorgue coherencia y sentido. Esta unidad fundamental
estará dada por lo que Kant llamará la percepción trascendental, que se define como el yo pienso que debe poder acompañar todas mis representaciones. En ese sentido, este yo trascendental es autoconciencia, una conciencia idéntica que me permite reconocer que esas representaciones son mías. Esta apercepción no debe confundirse con el yo empírico o fenoménico, que se me aparece en el estado interno, pues este último supone la percepción. Entonces, ¿qué es lo que permite que haya unidad? Que esas representaciones son mías, son referidas o subsumidas bajo una conciencia idéntica que permanece. Tampoco debe confundirse a la percepción con el yo en sí, pues este es incognoscible porque no se me aparece a la sensibilidad. Entonces, siguiendo con la deducción, como concluye Caimi en este apartado de su introducción a la crítica a la razón pura, las síntesis categoriales son las condiciones para que el yo pienso acompañe todas mis representaciones y por ende se aplican de modo necesario a todas ellas. De este modo quedan unificadas en una única experiencia objetiva. Por lo tanto, las categorías se aplican de modo legítimo y necesario a la experiencia. La deducción trascendental es mucho más larga y compleja, pero me pareció necesario mencionar que la unidad originaria fundamental está dada por una autoconciencia, que para Kant es un yo desustancializado, es decir, no debe pensarse a este yo como una sustancia, sino como un punto o una X vacía a la que son referidas todas las representaciones. Para terminar, recordemos el pasaje que había citado de Kant al final del video pasado. Conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. Respecto a esto, Carpio dice lo siguiente: si se intentase conocer valiéndose solamente de la razón, es decir, de las formas a priori del sujeto, no se tendría sino formas enteramente vacías, y por tanto no se conocería ningún objeto, nada absolutamente. Es preciso, pues, que esas formas o moldes tengan un material al cual aplicarse. Pero ocurre que ese material no puede provenir sino solo de la experiencia, de las sensaciones. Y Kant dirá entonces que no es posible ningún conocimiento si no es dentro de las fronteras de la experiencia. Lo único que nos es dado son las impresiones, y solamente sobre la base de estas podrá elaborarse el conocimiento. Pero a la vez Kant enseña contra la tesis empirista que con puras impresiones tampoco puede haber conocimiento, porque las puras impresiones sin ninguna forma no serían sino un caos, un material en bruto, o como dice Kant, una rapsodia de sensaciones sin orden ni concierto. Para que haya conocimiento, es preciso que esas impresiones estén de alguna manera ordenadas, jerarquizadas, conformadas, racionalizadas. Y ese orden o racionalización no proviene de las sensaciones mismas, sino que lo introduce en ellas el sujeto cognoscente. Y en este sentido, Kant se aproxima al racionalismo. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Sé que este es un tema difícil, pero espero poder haberlo tratado con claridad y rigurosidad. Nos vemos la próxima.